Hola, buenas. Esta intervención pretende analizar el funcionamiento del hijab en Tahrir al-Mará de Qasim Amin en el contexto del reformismo árabe de finales del siglo XIX. Se propone examinar el término no únicamente como objeto de crítica, sino como categoría que organiza la visibilidad del cuerpo de la mujer dentro del proyecto de modernización nacional. En este sentido, el hijab opera como frontera discursiva que delimita qué cuerpos resultan legítimos en el horizonte reformista. Bien, el reformismo árabe de finales del siglo XIX ha sido interpretado con frecuencia como un discurso de emancipación femenina, especialmente en relación con el debate sobre el hijab. En este marco, Tahrir al-Mar'a suele leerse como un texto fundacional que cuestiona prácticas consideradas restrictivas y abre un horizonte de modernización social. Sin embargo, cabe plantear un desplazamiento analítico y en lugar de centrarse exclusivamente en la dimensión emancipadora del discurso reformista, resulta también pertinente examinar cómo opera el hijab dentro de la estructura argumentativa del texto, no como simple prenda ni como prescripción religiosa, sino como categoría con efectos normativos. El texto se inscribe en el contexto de la emergencia del reformismo árabe en el último tercio del siglo XIX, que es un momento marcado por debates en torno a la modernización y la regeneración nacional. En este horizonte, la cuestión de la mujer se integra en un proyecto más amplio de reforma. Y la educación de las mujeres también es presentada como condición indispensable para el progreso colectivo. Tahrir al-Mará interviene precisamente en este marco, ¿no? No constituye un tratado aislado, sino una pieza clave dentro de un discurso que vincula regeneración nacional y reorganización del espacio doméstico, social y, bueno, pues también nacional. El cuerpo de la mujer se convierte así en un lugar estratégico también de reforma. No es únicamente sujeto moral, sino soporte simbólico del proyecto nacional. En la obra, en este ensayo, el hijab no aparece únicamente como prescripción religiosa ni como signo de modestia individual, sino como funciona como un dispositivo social que regula la visibilidad, circulación y contacto entre cuerpos. Se asocia con prácticas de reclusión y separación espacial, que limitan la participación femenina en la vida pública. Desde esta perspectiva, el hijab establece el marco legítimo del cuerpo de la mujer. Define dónde puede situarse, en qué condiciones puede ser visto y qué formas de presencia resultan socialmente aceptables. Por tanto, se configura como una categoría discursiva que organiza la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo socialmente productivo y lo considerado pasivo o improductivo. En este punto conviene atender a la dimensión semántica del término dentro de la obra, pues hijab no funciona de manera unívoca, no designa una prenda ni una prescripción religiosa concreta ni exclusivamente, como decíamos con anterioridad, sino que despliega distintos valores, ¿no? En algunos pasajes aparece como barrera o obstáculo, incluso en sentido abstracto, aquello que se interpone entre la sociedad y su propia reforma. En otros momentos funciona como velo epistemológico, es decir, como aquello que impide ver la realidad con claridad, y en otros casos sí que remite a una práctica social concreta, a este hijab, a este velo como prenda. Y de forma decisiva se redefine como institución de separación espacial, reclusión doméstica y prohibición de interacción mixta. Esta polisemia tampoco se presenta accidental, pues permite que hijab opere en el texto como una categoría discursiva capaz de articular distintos niveles, ¿no? Esto que acabamos de mencionar, moral, epistemológico, espacial y político, y no únicamente como objeto material. Entonces, al fin y al cabo, es precisamente esta elasticidad semántica la que hace posible su conversión en frontera normativa. Bien, en cuanto al hijab como barrera y velo epistemológico, bueno, en este punto conviene subrayar que en la obra hijab no se limita al ámbito de la prenda, de nuevo, una vez más. En el primer ejemplo aparece como barrera, ¿no? Y dice algo así como que se alza un hijab entre nosotros y la reforma, y nuestra reforma, la reforma de nosotros mismos. El problema no es un cuerpo cubierto, ¿no? Sino más bien una estructura que bloquea la autocrítica y la transformación colectiva.
Por su lado, en el segundo fragmento, el término funciona como velo epistemológico, ¿no? Un hijab dice a través del cual la mirada no penetra hacia lo que hay detrás, es decir, construye el hijab como una forma de ceguera social, un obstáculo para acceder a esa realidad de la cual habla. Entonces, estos usos son importantes, ¿no? Porque van a preparar el desplazamiento hacia un núcleo que, bueno, cuando el término pase a significar reclusión y separación ya habrá sido presentado, ¿no? Como frontera que regula lo visible y lo posible. En este pasaje, el hijab es redefinido de manera más explícita, no se refiere al descubrimiento del rostro de las manos, sino que es descrito como cierre de la mujer en su casa y prohibición de mezclarse con los hombres. Un desplazamiento, pues, más bien significativo. El hijab deja de designar una prenda de nuevo y pasa a nombrar un principio de organización social y espacial. Es una estructura, o sea, se convierte en una estructura normativa que regula esta movilidad, esta interacción, esta circulación de las mujeres. Sin embargo, inmediatamente después el texto introduce, muy interesante, una distinción jurídica, ¿no? Este régimen de separación se vincula exclusivamente a las mujeres del profeta y no constituye así una obligación general para el resto de las musulmanas. Esta precisión es clave porque permite a Amin, al autor, cuestionar la universalización de una práctica histórica concreta y abrir un margen para su redefinición dentro del marco de la Sharia. El hijab aparece así como institución histórica susceptible de interpretación y no como un mandato inmutable. Bien, a partir de la redefinición del hijab como institución de reclusión, el discurso de Amin produce una serie de efectos argumentativos que ya no son meramente morales, ¿no? El hijab se vincula con la ignorancia y el atraso, pero no solo en términos individuales, sino como problema estructural, ¿no? La reclusión doméstica es presentada como forma de ineficiencia social. No se trata únicamente de separación entre sexos, sino de una organización espacial que genera duplicación de viviendas, de servicios, de recursos. Por tanto, la segregación se formula como coste económico y como obstáculo para el desarrollo colectivo. La, la cuestión femenina también deja de inscribirse exclusivamente en el ámbito de la virtud para situarse en el terreno de la economía nacional y del progreso histórico, ¿no? En este punto, el hijab deja de ser una práctica discutible y se convierte en causa del estancamiento. Y es aquí donde empieza a perfilarse el giro decisivo. Si el hijab produce cuerpos improductivos, la reforma exigirá la producción de otro tipo de cuerpo. Y bueno, como puede observarse en los pasajes citados anteriormente, especialmente en el análisis de la organización doméstica, la crítica se formula en términos estructurales y económicos. Ahora bien, la crítica del hijab como encierro no implica la desaparición de toda forma de regulación del cuerpo femenino. Lo que se produce en el texto es un desplazamiento normativo. Amin no defiende una exposición irrestricta, insiste, por el contrario, en la necesidad de detener el hijab en su límite conocido, dentro de la tradición jurídica, es decir, en una regulación conforme a la Sharia. La reclusión doméstica, asimismo, deja de ser el principio organizador, pero el cuerpo femenino no queda fuera de la norma, se reinscribe en otro marco de legitimidad. La mujer legítima aparece definida como visible, pero regulada, educada, moralmente disciplinada, integrada, importante y útil dentro del proyecto nacional. Entonces, cuando Amin afirma que la nación debe poder beneficiarse, la visibilidad femenina se articula como condición funcional del progreso colectivo. No se trata de una libertad abstracta, se trata de una visión, de una visibilidad, mejor dicho, de una visibilidad orientada. Una vez más, la norma no desaparece, se reorganiza dentro de un horizonte moderno. Desde esta perspectiva, el hijab no es un mero objeto de crítica, sino más bien operador de clasificación dentro del discurso reformista, en concreto dentro del discurso de Qasim Amin en su obra. Su crítica permite delimitar dos configuraciones del cuerpo femenino. Por un lado, un cuerpo asociado al atraso, recluido, invisibilizado, improductivo, y por otro, un cuerpo integrado en la modernidad, visible, educable, funcional. La frontera no desaparece, la frontera se redefine.
y ya no se articula simplemente entre mujeres veladas y no veladas en sentido físico, sino entre mujeres adecuadas o no al ideal moderno de utilidad social. Entonces, bueno, en este sentido, la retórica de la liberación participa también en un proceso de jerarquización. La modernidad reformista establece nuevos criterios de visibilidad, de respetabilidad y de legitimidad. Y bueno, así el hijab no es solo aquello que se denuncia, sino la categoría a través de la cual se reorganiza la frontera entre los cuerpos que cuentan y los que quedan en los márgenes del proyecto reformista. Y hasta ahí es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.